Muchas gracias por sumarte a los podcasts de Humanismo Soka, la revista de la Soka Gakkai de la Argentina. El presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, ha venido publicando anualmente propuestas en las que analiza los diversos desafíos que enfrenta la sociedad global desde la perspectiva de los principios básicos del budismo, con el objetivo de promover la consolidación de la paz y la seguridad humana. En adición, ha presentado propuestas en torno a temas específicos, tales como la reforma educativa, el medio ambiente, las Naciones Unidas y la abolición nuclear. En esta nueva entrega de los podcasts de Humanismo Soka, compartiremos un extracto de su propuesta para el año 2021 titulada La creación de valor en tiempos de crisis, donde enfatiza diferentes aspectos para tratar la nueva pandemia del coronavirus, atesorando la realidad de cada persona. Compartamos entonces el primer compromiso de la propuesta de paz del maestro Ikeda. La determinación de no dejar atrás a quienes sufren en situaciones de crisis. El primer eje temático en el que quiero centrarme es la determinación de no dejar atrás a las personas que más padecen las consecuencias de este infortunio y se debaten en condiciones de aislamiento y desamparo, a medida que se naturaliza nuestra conciencia de la crisis. Desde el 11 de marzo del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia para la enfermedad causada por el coronavirus, la cantidad de contagios y de muertes se han convertido en una información habitual en las noticias diarias. Para reflexionar sobre el significado real de estos números, creo que haríamos bien en recordar las palabras de la canciller Angela Merkel en su discurso al pueblo alemán una semana después del anuncio de la OMS. No son cifras abstractas en una estadística, sino un padre o un abuelo, una pareja. Son personas. Y nosotros somos una comunidad en la que cada vida y cada persona cuentan. Ante toda emergencia o desastre de gran magnitud, necesitamos recordar este enfoque y no perderlo de vista. Pero esto se torna mucho más imperativo hoy, cuando confrontamos una pandemia que sigue manteniendo en jaque al mundo entero, a medida que nuestra conciencia naturaliza la crisis a diario. En su práctica budista cotidiana, los miembros de la SGI de cada país no han cesado de orar con profunda sinceridad por la pronta erradicación del COVID-19, así como por el reposo de los que han fallecido durante la pandemia. Desde luego, además, se han tomado estrictas medidas de prevención en la forma de llevar a cabo nuestras actividades para evitar una mayor transmisión del virus. En la parábola de la flecha envenenada, Sakyamuni relata la historia de un hombre que ha sido herido por una saeta ponzoñosa. Antes de que se la extraigan, insiste en saber quién ha hecho el arco y la flecha, cómo se llama y a qué clan pertenece la persona que le ha disparado. Se niega a permitir otras medidas salvadoras hasta no obtener primero respuesta a sus preguntas. Sakyamuni dice que alguien en esta circunstancia terminaría muriendo por no quitar de su cuerpo la saeta que está liberando el tóxico letal. Con esta parábola, alienta a sus discípulos a no extraviarse en disquisiciones teóricas y en análisis extemporáneos, y a no apartar el foco de las cuestiones reales que afectan la vida de los seres. El reconocido historiador de las religiones del siglo XX, Mircea Eliade, puso de relieve esta parábola y observó con agudeza que las enseñanzas de Sakyamuni no se habían orientado a construir un sistema filosófico estructurado. Eliade concebía las doctrinas de Sakyamuni como una suerte de tratamiento médico dirigido a curar las aflicciones humanas. En efecto, el Buda vivió absolutamente dedicado a extraer esa flecha emponzoñada de la vida de sus semejantes. En otras palabras, a eliminar las causas subyacentes del sufrimiento humano. El origen de lo que hoy conocemos como el budismo fue esta ardiente preocupación de Sakyamuni, expresada en diferentes contextos y oportunidades. Nichiren, quien expuso y difundió las enseñanzas del budismo en el Japón del siglo XIII, basado en el Sutra del Loto, quinta esencia del pensamiento de Sakyamuni, dijo que el poder de las palabras de este último era como el efecto de agregar aceite a una lámpara u ofrecer un bastión a una persona anciana.
Dicho de otro modo, Shakyamuni no desplegaba poderes sobrehumanos para salvar a las personas. Antes bien, valiéndose de su prédica, daba a sus interlocutores el medio para que éstos descubrieran y activaran el potencial y la fuerza que poseían en su interior. Este mismo espíritu anima las enseñanzas budistas de Nichiren, quien recalcó la importancia crucial de emprender acciones para eliminar las desdichas y la desesperanza de la gente. En particular, su tratado sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra fue escrito en un periodo de reiterados desastres naturales, hambrunas y epidemias que diezmaban a la población del Japón. El origen de esta obra fue su profundo deseo de erradicar las desdichas humanas. En otros de sus escritos, Nichiren describe las intensas penurias del pueblo japonés vapuleado por un desastre tras otro. Llevamos varias décadas padeciendo las 3 calamidades y los 7 desastres que han cobrado la vida a media población. Los que sobreviven han perdido a sus padres y hermanos, esposas o hijos, y sus lamentos planideros nos recuerdan a los insectos del otoño. Las familias han quedado rotas y dispersas, como los troncos y las plantas después de las nevadas invernales. En un periodo de tanta convulsión, Nichiren no dejó de brindar aliento al pueblo, decidido a iluminar con la luz de la esperanza una sociedad de caótica y confusa penumbra. Sometido a persecuciones implacables y a reiterados exilios por las autoridades gobernantes como resultado de sus firmes convicciones, Nichiren acostumbraba a expresarse en cartas a sus discípulos donde se aprecia su afán de transmitirles valentía, a pesar de la distancia física que se le imponía y que los separaba de ellos. En una oportunidad, le escribe a una discípula que había enviudado. Su difunto esposo tenía un hijo enfermo y una hija. Me es inevitable pensar en la angustia que él pudo haber sentido, sabiendo que se marchaba de este mundo, probablemente acongojado por las criaturas y dejando sola a su anciana esposa, frágil como un árbol marchito. Y sin embargo le asegura: el invierno siempre se convierte en primavera. Con estas palabras, Nichiren se proponía infundir el siguiente mensaje alentador. En este momento, quizás se sienta abrumada por la desesperación, como si la azotaran los vientos helados de los meses invernales. Pero esto no durará eternamente. El invierno nunca deja de convertirse en primavera. De este modo, Nichiren la exhorta a vivir hasta el final con valentía y fortaleza. Y antes de concluir el texto, la anima y tranquiliza con la seguridad de que él siempre estará velando por sus hijos. Con estas palabras, entibia de luz primaveral el alma de una mujer para quien el tiempo se había detenido, y a raíz de la pérdida de su pareja, sentía que su vida había quedado congelada en un invierno perpetuo. Como aquí vemos, cuando Nichiren se dirigía a las personas, infundía a las palabras el poder de transmitir su corazón. Más allá de la distancia física, éstas cobraban vidas al ser leídas y quedaban grabadas profundamente en el alma de sus destinatarios. Aunque las circunstancias que hoy vivimos no sean las mismas que reinaban en la época de Nichiren, el desorden provocado por esta pandemia ha empujado a muchas personas a un abismo de desesperación. Les ha hecho sentir que su vida se detenía de manera inesperada, sin que pudieran vislumbrar una salida futura o procurarse de algún medio de subsistencia. El mundo se torna inhóspito para quienes, hallándose en este estado, deben afrontar a su aflicción en soledad, sin el apoyo de una red de seguridad social o de vínculos humanos. Pero a mi entender, bastan con que otra persona repare en su situación y salga a su encuentro. Basta con que alguien ilumine sus circunstancias con una atenta y cálida luz para que puedan armarse de entereza, recuperen el sentido de su dignidad y reconstruyan su vida. Los miembros de la SGI hemos mantenido en 192 países y territorios nuestra práctica de fe y de compromiso social, basados en la determinación de no dejar atrás a quienes luchan en medio de una profunda desdicha.
Esta convicción animó a mi maestro Josei Toda a decir: mi deseo es que nunca más haya que usar la palabra sufrimiento para describir a una persona, a un país, a este mundo en que vivimos. Lo importante aquí es el interés de Josei Toda en erradicar la aflicción en todas las dimensiones de la vida, desde lo personal hasta lo nacional y mundial. Sin dejarnos desanimar por la persistencia de las desigualdades globales, los problemas que afrontan los diversos países o las complejas circunstancias que abruman a la gente, debemos seguir bregando juntos para eliminar el sufrimiento innecesario y superar las divisiones que nos separan. En cierto sentido, la historia humana es una serie ininterrumpida de amenazas. Desde esta perspectiva, tal vez sea inevitable tener que seguir enfrentando problemas diversos. Con más razón entonces, es fundamental construir resistentes basamentos sociales para eliminar el dolor de la gente, de manera tal que, incluso frente a dificultades o crisis de enorme magnitud, jamás se deje atrás a las personas más vulnerables, que son las más damnificadas ante la adversidad. Nuevamente les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo episodio de los podcasts de Humanismo Soca. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, @socaargentina y @humanismosoca, para enterarte de todas las actividades que realizamos y compartir juntos palabras de aliento del maestro Ikeda, inspiradas en la filosofía del budismo de Nichiren. Nos vemos en el próximo podcast de Humanismo Soca.